En estos días pasados por nieve vamos a hablar de lo que a muchos les gustaría que se convirtiera ese hielo que cubre las calles. Vamos a hablar del agua, porque las comunidades y las caceras de agua segovianas van a ser protagonistas de un libro internacional sobre los usos históricos del agua en Europa. Está con nosotros David Martín, biólogo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué importantes son las caceras de agua segovianas, cómo funcionan, ¿no?, en el ecosistema. Sí, las caceras, bueno, son canales construidos por el hombre, desde al menos la Edad Media están funcionando, y lo interesante son las comunidades de aguas, que son caceras gestionadas por varios pueblos, por muchos pueblos, incluso entre la más, digamos, la más compleja son unas 16 poblaciones, que era la cacera del Río Viejo. Y serían lo que ahora denominamos mancomunidades de agua. Pero bueno, son muy antiguas y son muy interesantes desde el punto de vista cultural, histórico y también ambiental, que es un poco el enfoque que también le estamos dando al estudio de las caceras. Para poner un poco a nuestros telespectadores en situación, David, vamos a contar un poquito los antecedentes, que es ese libro que tiene David entre manos, que es hace casi 2 años ya, sí, que sacasteis este libro, Ecos del Agua, en la Sierra del Guadarrama, que hacéis ya un estudio de las 7 caceras de la provincia de Segovia. Sí, son 7 caceras, que son 7 comunidades de agua. Caceras hay muchísimas, pero sí, una por cada pueblo. Este trabajo, bueno, tiene otro precedente, que fue hace, pues, la friolera de 14 años, ya 14 años, porque fue en el 2004, una beca de Caja Segovia de Medio Ambiente, que se titulaba Caceras de la provincia de Segovia, un recorrido por la tradición. Ahí estudiábamos 5 caceras, 5 comunidades de aguas, y a partir de la presentación, de la edición de esa publicación, pues se puso en contacto con nosotros más gente que quería contarnos cosas acerca de las caceras que habíamos estudiado y de otras caceras que no habíamos estudiado. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, hasta el año 2005, que decidimos publicar el libro, estuvimos haciendo entrevistas a gente mayor, cuando podíamos, cuando el resto de labores de nuestros trabajos nos permitían, íbamos por los pueblos hablando con la gente, haciéndoles entrevistas que nos comentaran cosas relacionadas con el agua o con el cultivo asociado, sobre todo del lino, la cultura del lino. Y ya teníamos tanto volumen de información, de visitas a archivos, de entrevistas, que decidimos publicarlo. Estuvimos buscando a alguien que pudiera financiarlo, no fue posible, y bueno, pues decidimos crear nuestra propia editorial y publicarlo nosotros. Y es un recorrido por 7 comunidades de aguas de la provincia de Segovia. Es importante destacar, como ha dicho David, que este libro lo habéis llevado a cabo sin financiación, que es un proyecto, como bien has dicho, que lleváis desarrollando ya casi durante 14 años. Y me gustaría también destacar qué importante es los mayores como fuente de información. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros en el libro aparecen como 50 informantes, ahora tendremos unos 70 informantes, porque seguimos ampliando información de este estudio, y la mayor parte de la gente tiene entre 75 y 90 años. O sea, es la última generación que ha visto todos estos sistemas en pleno funcionamiento y se nos está yendo. Por eso la importancia, pues, de, en la medida de lo posible, poder seguir investigando, porque nos quedan en algunos casos pues 4 o 5 años como mucho. Ahora mismo tenemos como unas 20 personas para poder ser entrevistadas, pero bueno, vamos poco a poco, porque nos financiamos únicamente con las ventas del libro, y bueno, pues ahí les estamos esperando. Algunos ya no los podemos entrevistar porque lamentablemente han fallecido, pues en los últimos meses nos han fallecido 3 posibles informantes. Y es una pena, porque toda esta gente son auténticas bibliotecas, y bueno, pues aparte del agua, pues te cuentan muchísimas otras historias, muchísimas otras tradiciones, cómo se gestionaba comunalmente prácticamente todos los recursos de las poblaciones, y bueno, es una pena que no podamos hacerlo más rápido,
pero bueno, es lo que hay. Comenzábamos la entrevista diciendo cómo funcionan, ¿no?, en el ecosistema las caceras y es que se convierten en corredores ecológicos. Sí, las caceras llevan el agua a sitios donde de otra manera no podría llegar, solo el agua de lluvia, porque lo que hacen es llevar el agua desde las zonas altas de los ríos o de los arroyos hasta las poblaciones. Como no están impermeabilizadas, todo ese agua, a medida que va avanzando, va filtrando también por el terreno y va creando, bueno, pues mucha vida alrededor. Va creando zonas encharcadas o zonas de pequeñas charcas donde, por ejemplo, los anfibios, que es el grupo más amenazado del planeta, pues puede reproducirse. Tema de orquídeas, muchas de nuestras fresnedas, por ejemplo la fresneda del Soto de Revenga, es fundamental las caceras para mantener todas estas fresnedas, o fresnedas en gallegos, o todas las zonas de pastizal que hay desde la zona de la Atalaya hasta Segovia, todos los términos municipales de Palazuelos, Tres Casas, San Cristóbal. Todo eso es fundamental desde el punto de vista ambiental, porque reparten el agua por todo el territorio. De ahí la importancia. También son muy importantes para evitar o para minimizar las avenidas de los ríos, porque derivan el agua y reparten el agua por todo el territorio en vez de que vaya todo por el río y bueno, pues produzca mayores avenidas. Pero este libro que habéis hecho sobre el estudio de las caceras segovianas no solamente queréis que se quede en la provincia, sino que, como habíamos comenzado diciendo, queréis hacer un libro internacional sobre los usos históricos del agua en Europa, y para ello habéis también hecho convenios, ¿no?, y proyectos y estudios con muchísimas universidades. Sí, estamos ahora va a ser un capítulo en el libro que se va a editar con los resultados de un congreso al que acudimos en el mes de junio en Lisboa. Presentamos nuestra candidatura en el mes de marzo, presentamos una serie de documentación y nos eligieron. Éramos las únicas personas que no estaban vinculadas a ninguna universidad ni a ningún centro de investigación europeo. Era una reunión a nivel europeo. De esas jornadas, de ese congreso, se va a editar un libro con cada uno de los temas que tratamos la gente que estuvo allí. Y bueno, ahora para finales de enero terminaremos está con el tema de la maquetación y bueno, pues en principio yo creo que para marzo o así podrá estar el libro, que van a estar las caceras segovianas allí por toda Europa. Bueno, ¿se van a dar a conocer por toda Europa? Sí, se intentará dar a conocer por toda Europa. Y luego aquí en la península estamos en contacto con la Universidad de Granada, con los que hemos preparado un par de proyectos, uno a nivel europeo y otro a nivel estatal. La Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense pues también está utilizando el libro para varias de sus asignaturas, y van a venir los alumnos de la universidad a hacer prácticas. Recorremos, en este caso yo creo que será otra vez la cacera de Cambrones, para ver cómo funcionaban, la importancia que tiene para gestionar el territorio. Bueno, es muy importante desde el punto de vista ecológico, como hablamos, y es una de las cosas que más llama la atención, este enfoque no solo cultural e histórico de las caceras, sino el ambiental, que llamó mucho la atención en Portugal. También estamos en contacto con gente de Portugal para posiblemente poder hacer algún proyecto conjunto relacionado con caceras o con acequias. Bueno, aquí se llaman de diferentes maneras, o levadas, que es como se llaman allí en Portugal. Oye, David, antes de que te vayas, te quiero preguntar, ahora con estas nevadas que hemos tenido, cuando se produzca el deshielo, también me imagino que las caceras ayudarán, ¿no?, a que se encaucen, ¿no?, los ríos y que no se desborden. Sí, es necesario que bueno, siempre haya desviaciones y que todas estas caceras repartan el agua por el territorio, que viene muy bien. Además, yo soy un firme defensor de los riegos a manta, eso que
últimamente está un poco denostado, que se supone que consume mucho agua, pero es muy beneficioso porque permite que el agua infiltre, que haya fuentes, que se mantenga la naturaleza, que se mantengan los prados, se mantengan fuentes, que se recarguen los acuíferos. Es muy importante. El riego por goteo está muy bien en determinadas situaciones, pero cuando se hace el riego a manta, y eso es algo que hay que valorar, que es algo que se ha hecho toda la vida y que, bueno, es algo que hay que mantener, sobre todo por la recarga de acuíferos. Pues muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros y muchísima suerte en ese libro internacional sobre los usos del agua en Europa, que van a estar presentes las caceras segovianas y que, como vosotros, expertos en este tema del agua, pues sacáis adelante sin ningún tipo de financiación, que tiene todavía mucho más mérito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos a una segunda publicidad y volvemos enseguida.